El mercado, que hasta ahora subía completamente sin frenos, se va a dar la vuelta en los próximos 2-3 años. Y el dinero va a cambiar de sitio. Os cuento, hay una realidad incómoda que los propietarios y los inversores no están viendo o no quieren ver. La rentabilidad de los pisos que se ponen en alquiler se está saturando o ya se ha saturado en muchas ciudades españolas. Sobre todo en los inmuebles de segunda mano. Los inquilinos ya no pueden pagar más. Hemos llegado al límite del mercado del alquiler. La capacidad de pago de esa gente ya no da para más. Por lo tanto, no se pueden subir y eso significa que cuando los precios sigan subiendo pero el alquiler no puede seguir subiendo, entonces las rentabilidades se comprimen. Y se comprimen hasta tal punto que a veces ya no tiene sentido invertir. O dicho de otra forma, asumes demasiado riesgo para volver a tener esa rentabilidad que tenías antaño. Cosa que, si movieras el capital a otra clase de activo, podrías llegar a una rentabilidad muy parecida, pero con menos riesgo. Bueno, Uri, ¿para qué me quieres hacer este vídeo? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues esto es un cambio radical que cambiará el sector inmobiliario de forma progresiva. Es un cambio de paradigma para propietarios y para inversores. ¿Y por qué? Pues porque el dinero siempre encuentra el camino. Si el capital deja de fluir hacia activos de segunda mano, hay que preguntarse ¿hacia dónde irá el dinero? ¿Hacia dónde se moverá ese capital? Hoy te cuento con detalle la inversión que todo el mundo, todo inversor y todo propietario empezará a hacer en los próximos meses. Y me reservo una sorpresa al final para los que queráis mover el capital de forma coherente y con seguridad. Y además, os cuento mi propia estrategia. Empezamos. Uri, pero ¿estás diciendo que invertir en inmuebles de segunda mano ya no es rentable? O sea, ¿estamos locos o qué? No, cuidado. Durante los últimos 15 años, el inversor inmobiliario español ha tenido una receta muy simple. Compraba un piso de segunda mano, normalmente un poco antiguo, lo reformaba, lo alquilaba, buscaba un 6, un 7, un 8% de rentabilidad bruta. Y si además el mercado lo empujaba para arriba y subía también de precio, que lo ha hecho, pues entonces perfecto. Ese inversor buscaba rentabilidad. Yield en inglés. Y ahora entenderéis por qué lo digo en inglés. Y es que la búsqueda de esta yield está cambiando. Este paradigma, está cambiando. No porque la vivienda haya dejado de ser interesante, nada más lejos de la realidad. La vivienda probablemente es más interesante que nunca desde el punto de vista de la inversión debido a su escasez. Que nosotros veamos interesante invertir en vivienda es una consecuencia de esa escasez producida por las políticas de vivienda. No somos la causa. Que no os engañen, si no fuese interesante, si no fuese un producto escaso, nadie invertiría. Y hoy es más escaso que nunca debido a estas políticas. Pero lo que está cambiando es qué tipo de vivienda tiene sentido comprar. Porque hoy, a diferencia de hace 5 o 10 años, el inversor se enfrenta a una realidad muy distinta. Se enfrenta a precios de compra completamente máximos, rentabilidades de alquiler hipercomprimidas, mucha más regulación, mucha más inseguridad jurídica, más CAPEX, es decir, más inversión, necesidad de hacer reformas, más riesgo operativo y una dificultad creciente en encontrar activos que sean realmente oportunidades, que cuadren los números, porque no hay. Nosotros que nos dedicamos a diario, no las encontramos, es muy difícil. Y cuando todo el mundo busca lo mismo, pues ocurre lo inevitable. Los precios suben, las rentabilidades bajan y tienes que asumir mucho más riesgo para poder mantener esa rentabilidad. Como ya adelantaba Idealista a principios de este año, la rentabilidad de la vivienda cae hasta el 6,7% viniendo del 7,2% del mismo periodo de 2024. Que alguno podría pensar que esto está súper bien, pero a todo esto hablamos de rentabilidades brutas. Aquí no hemos descontado todavía los gastos operativos, el IBI, la comunidad, los seguros, la tasa de basuras, el mantenimiento, los periodos de rotación, los impagos, las reformas si las hubiera, derramas, etc. Y entonces, los inversores de hoy en día se están preguntando, ¿tiene sentido seguir comprando activos que cada vez son más viejos, que cada vez está más regulado, que cada vez necesito más inversión, más CAPEX para acceder a los mismos a cambio de una yield, de una rentabilidad que cada vez se comprime más? Pues cada vez menos sentido. Como podemos ver en esta infografía que hemos hecho con datos de Idealista, vemos que en azul tenemos las rentabilidades brutas en España de media, tenemos en Barcelona, en Madrid también,
pero de media en España en el 23 estábamos en el 7,1, en el segundo trimestre del 24 en el 7,5 y a partir de este momento empezamos a bajar. Si os fijáis aquí, ¿por qué de aquí a aquí se sigue subiendo? Pues porque en este caso los alquileres todavía permitían hacer ciertas subidas. En cambio, en 2024 lo que percibimos es que hemos tocado techo en cuanto a los alquileres. La gente ya no puede pagar. Sin embargo, la velocidad a la que está subiendo el precio de la vivienda, lo que hace es que, como decíamos al principio, a más precio y no poder subir el alquiler, la rentabilidad pues empieza evidentemente a comprimirse mucho. Y por eso las rentabilidades empiezan a bajar. Y empiezan muchos inversores a plantearse si es una buena idea o no invertir. Y es que lo que le ocurre al inversor es que para sostener esas altas rentabilidades, donde antes, por ejemplo, en Madrid teníamos básicamente, así como en Donuts, una zona 1 que puede ser Salamanca, Chamberí, Chamartín, zona 2, zona 3... zona 3-4, perdón, y periferia, municipios colindantes, lo que antes encontrábamos es que pues, había rentabilidades más bajas en el centro, acarrean una revalorización mucho mayor porque son activos de más calidad. En zonas 2 pues teníamos este 5,3 o 6% casi, y en zonas 3-4 pues podíamos encontrar 8%. Lo que pasa es que este 8% que estábamos viendo ahora, si lo quiero mantener, lo tengo que desplazar, es decir, tengo que asumir más riesgo para mantenerlo, porque el precio en estas zonas ya no me permiten tener esas rentabilidades. Y eso significa que tengo que asumir mayor rotación, mayor morosidad, porque el tipo a lo mejor de inquilino que está en estas zonas de la periferia pues no es de la misma calidad que los inquilinos que estarían en estas zonas de aquí. Son zonas normalmente pues más humildes, con más rotación, cerca de pues, espacios de trabajo que a lo mejor pues están más relacionados con la restauración, con los servicios, y en ese sentido pues no están tan cerca del centro de las ciudades donde hay más estabilidad, y por eso rotan más. No solo rotan más, sino que también al ser perfiles que tienen pues un salario más bajo, pues hay más riesgo de impago. Entonces pues puedes encontrarte con problemas de morosidad o más complejidad operativa, porque al final, pues al haber más rotación, pues tienen que haber más visitas en esos inmuebles, etcétera, etcétera. Oye, Uri, ¿y esto significa que entonces no se va a invertir tanto en inmuebles? Pues tampoco. Y es que en España, según el Observatorio Inmobiliario, el 80% o más, es decir, 8 de cada 10 españoles, prefieren invertir en vivienda para alquilar como forma número 1 de ahorro y de inversión. A diferencia de los bonos del Estado, lo que es renta fija, renta variable o cualquier tipo de activo o de inversión alternativa. Es decir, los españoles, al igual que los portugueses y los italianos, quieren invertir en vivienda. Lo que ocurre es que después del COVID, donde la tasa de ahorro tocó máximos, ese ahorro se ha completamente desvanecido, ha desaparecido. Estamos en mínimos y por lo tanto no hay poder de compra, no puedo acceder a esa vivienda para alquiler. Y eso, pues evidentemente genera una frustración brutal en nuestra generación. Aquellos que, pues aquí estamos en la década de los 2020, si lo comparamos con la gente que en edad laboral estábamos en los 80, pues en tan solo 3 años de salario, 3 años de ahorro, trabajando en cualquier sitio te podías permitir la entrada de tu primera casa. En cambio, hoy necesitas hasta 8 años, ¿vale?, para poder llegar a tener el dinero suficiente para pagar de la entrada a nuestra primera casa, ¿no? Es decir, la edad de adquisición de media estamos en los 41 años. Y eso que uno podría decir, ostras, pues entonces no hay gente comprando, por lo tanto los precios bajarán. Resulta que es mentira, porque la propia escasez de la vivienda nueva sigue tensionando el mercado residencial en España. Durante todo 2025 las compraventas se han completamente disparado. A pesar del poco producto, se compra todo. 550.000 en la vivienda usada y 155.000 en la vivienda nueva. Punto que pone de manifiesto que al no reducirse la oferta y seguir habiendo tantísima demanda, a pesar de que haya frustración en esta demanda, los precios no pueden hacer otra cosa que subir. Y a más subidas, menos rentabilidad. Y otro punto crítico para el inversor, aparte de la rentabilidad, es la seguridad jurídica. El capital se está moviendo hacia activos mucho más seguros que la segunda mano. Y cuando digo seguros, no me refiero a que no tengan riesgo. Cualquier inversión tiene riesgo. Pero me refiero a activos con menos incertidumbre operativa, jurídica o técnica. Tanto es así que inversores y propietarios, 2 años después de la aprobación de la Ley de la Vivienda en 2025, lo que dicen es que
un 40%, más de un tercio, en este caso es un 40% de los encuestados, de esos propietarios e inversores, dicen que han retirado o se plantean retirar del mercado el inmueble de su propiedad a causa de dicha normativa. Es decir, esa propia inseguridad jurídica, lo que hace es congelar oferta. Pasar de lo que es el alquiler tradicional a alquilarlo por periodos vacacionales, o bien por habitaciones, o bien por temporada. Lo cual ha reducido de media, pues ya lo sabéis, un 30% la oferta disponible en los diferentes portales. Es decir, ahora vemos pues, de media un 30% menos de los anuncios que veíamos antes de la ley. En las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, esto es mucho más dramático, llegando por encima del 70%. Y todo esto lo que hace es cambiar la mentalidad del inversor. El inversor que antes decía, oye, ¿esto cuánta rentabilidad me da? ¿Tanto? Pues toma, lo hago. Ahora empieza a decir, a ver, ¿cuánto me da? Pero ¿con qué riesgo? ¿Qué estoy asumiendo? ¿Dormiré tranquilo o no dormiré tranquilo? Y ese cambio de chip, ese cambio de paradigma, que ya no solo miro los números de lo que es la rentabilidad de un alquiler, sino que miro otras cosas como la tranquilidad, la calidad del activo, el hecho de tener una perspectiva, una estrategia mucho más patrimonialista, cambia el activo en el que inviertes. Porque no es lo mismo una rentabilidad del 7% en un piso viejo, con una reforma, con un inquilino sensible, que a ver qué dice, con una potencial regulación que ya no sabes qué va a pasar mañana, mantenimiento, derramas, obsolescencia energética, que un 5 o un 6% en un activo nuevo, eficiente, con cero CAPEX, una mejor financiación, una mejor liquidez y una muchísimo menor incertidumbre técnica. En España, el inversor se ha sofisticado y no solo mira la rentabilidad, ahora mira la rentabilidad ajustada por riesgo. Y es aquí cuando se ha dado cuenta de que hay un activo inmobiliario que solventa todos esos problemas. Un activo que hasta ahora era el gran olvidado porque no se habían dado las circunstancias correctas. Y este es la obra nueva. Uy, ¿qué dices? ¿La obra nueva? Pues sí, va a haber una transferencia brutal de capital que estaba entrando en activos de segunda mano que se irá a activos de obra nueva. Tanto en volumen de compra-ventas, que veíamos que era prácticamente el 80% o más de lo que había habido este 2025, ¿vale? Como en capital invertido. ¿Y por qué? Pues porque primero requiere menos CAPEX inicial, menos inversión, no hay reformas. Y las reformas ahora están subiendo mucho y además hay mucha escasez de personal. Segundo, tiene una mayor eficiencia energética y esto es importantísimo desde el punto de vista tanto de la financiación de cara del banco como del consumo posterior, como del gasto, como de la rentabilidad. Tercero, tiene muchísimo menos riesgo técnico durante los primeros años. Está todo perfectamente cubierto, asegurado, etcétera, por ley. Cuarto, tiene una muchísimo mejor percepción por parte del sector bancario, de manera que es más fácil financiarlo y con mejores condiciones. Quinto, te permite atraer a mejores compradores finalistas o inquilinos mucho más solventes que los inquilinos de segunda mano y por lo tanto duermes más tranquilo. Y sexto, es un activo de mucha más calidad con una mejor liquidez a futuro. Se vende mucho mejor la obra nueva en el futuro que no la segunda mano. En un entorno donde la segunda mano exige más gestión, la obra nueva empieza a parecerse a un activo más limpio, más institucionalizable, más preparado para el largo plazo y para aquellos que piensan sobre todo a 10, 15 y 20 años vista. Los grandes inversores ya están haciendo este cambio, ya están yendo en esa dirección. En otros países ya ha ocurrido. Por ejemplo, en Estados Unidos, con un sector inmobiliario mucho más desarrollado que en España, pues la rentabilidad se ha comprimido desde hace tiempo, los precios han subido más que las rentas y en los picos del sector inmobiliario, lo que miraba realmente el inversor en un 80% era la apreciación. Allí el inversor mira más el capital gain, que se llama, que lo que obtengo yo de las rentas. Es decir, de las rentas ya no obtengo mucho, obtengo pues un 4%, un 5%, un 3%, un 6% a lo mejor, pero sobre todo donde más dinero gano es con la revalorización, con lo que ellos llaman el capital gain. Ya, Uri, pero es que la obra nueva es que es muy cara. Depende. Es más cara porque se comporta muchísimo mejor en el largo plazo. Fijaros en esta infografía donde he cogido datos del propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En azul tenéis cómo se ha comportado la obra nueva, precios metro cuadrado, y en naranja tenéis la segunda mano. Evidentemente los puntos de salida desde el 2014, que fue nuestro suelo, son claramente más altos para la obra nueva.
pero el comportamiento de la obra nueva en el largo plazo siempre ha sido mejor que el de la segunda mano. Si os fijáis, el de segunda mano todavía no ha recuperado los niveles de la crisis. En cambio, la obra nueva la ha superado por mucho. Por lo tanto, todo esto de aquí es ganancia real de aquellos que, a pesar de haber comprado en el peor de los momentos, ya han recuperado esa cantidad. En cambio, los que compraron en el peor de los momentos segunda mano no han recuperado todavía. La obra nueva, como veis en este ejercicio comparativo, es un generador de patrimonio mucho mejor que la segunda mano. El crecimiento patrimonial relativo, en base 100, pues estaríamos hablando de prácticamente un 20% más, un 23% más. Es decir, seríamos un 23% más ricos si hubiésemos invertido en cualquier momento pues, en obra nueva y en segunda mano. Pero aquí la pregunta clave es, ya Uri, pero es que la obra nueva es más cara. Entonces yo no puedo acceder a la obra nueva. Depende. Y esto era hasta ahora. La obra nueva que existía hasta ahora pues no se adapta a las necesidades demográficas que realmente existen hoy. Es decir, la gente ya no tiene 2, 3, 4 hijos y no necesito pisos de 2, 3, 4 habitaciones que efectivamente de obra nueva y en grandes ciudades eran bastante caras. Sin embargo, ahora hay una tendencia clarísima en la reducción del tamaño de los hogares. Es decir, donde en 1970 estábamos hablando de un tamaño de casi 4 por hogar, ahora estamos en menos de 2,5. Y esto es una media, porque en las grandes ciudades realmente es mucho menos. Es decir, hay una cantidad enorme de gente que vive sola, que está sola, que no tiene pareja ni se va a casar. Cada vez hay menos matrimonios, hay menos parejas, se hace una vida mucho más independiente, no solo porque la gente quiera, sino también por un aspecto económico. Y por el mismo motivo también se tienen menos hijos. Ya hay muchas parejas que no se plantean tener hijos o que tienen un gato, un perro, lo que sea, pero no piensan en tener 3 o 4 hijos. Los hay, evidentemente, pero muchos menos que antaño. Y entonces lo que está ocurriendo en el mercado es que el producto inmobiliario se empieza a adaptar a esa nueva necesidad de la gente. Pisos más pequeños, formatos de vivienda más adaptados a lo que la gente necesita hoy. Promotores, constructoras o nosotros mismos desde Habitación.com estamos centrando la estrategia en la creación de estudios de obra nueva, como los que tenéis en pantalla. Son espacios especialmente diseñados para estas necesidades de 35-45 metros cuadrados de superficie útil, con cocina, con baño, con terraza y con amenities de alto valor dentro del mismo edificio. Es decir, tienes tu propio gimnasio, tu propia piscina, tu propio coworking, tu propia cafetería, tu centro de reparto de Amazon. O por ejemplo, esta pedazo de promoción que tenemos ahora mismo que se llama Sky Alcira, que se trata de el 4º edificio torre más grande de la comunidad, más alta de la Comunidad Valenciana, un proyecto icónico, el cual tiene pues zona de coworking, tiene cafetería, tiene gimnasio, tiene absolutamente de todo. Un proyecto icónico que redefine el skyline de Valencia, con precios desde 114.000 euros, plaza de garaje incluida, los cuales serán precios que, pues, seguro que encarecerán entre 10 y 15.000 euros adicionales en la siguiente fase, aunque esos precios todavía no están definidos. Por lo tanto, es el mejor momento de la historia de este proyecto para poder acceder a ellos. Jamás volverán a ser tan baratos. Y por supuesto, pues a estos precios que veis de aquí, si me voy para abajo, pues puedo entrar simplemente con reservas de 6.000 euros más luego el 10% del precio, restándole los 6.000 euros, por lo tanto son 5.000 euros más. En definitiva, desde 15-20.000 euros de entrada total yo ya puedo acceder a este proyecto, porque el resto es hipotecable a la entrega. Y tanto para los clientes finales que quieran vivir allí como para los inversores, lo interesante es que esas rentabilidades, si en algún momento se ponen en alquiler, netas llegan entre el 6 y el 7%, lo cual es espectacular, con revalorizaciones súper interesantes, cuotas de hipoteca que se quedan en los 450 euros, generan cash flows de unos 200 largo, 300 euros si se ponen en alquiler, eso evidentemente cuando se entreguen, y solo el capital que yo he puesto de mi bolsillo, es decir, esa entrada, porque el resto será hipoteca más los gastos, me genera una rentabilidad real sobre mi capital superior al 30%. Si queréis tener más información, apuntaros al lanzamiento de este jueves día 4 a las 6:30 de la tarde. Solo hay 20 unidades disponibles
que tenemos la exclusiva de venta nosotros desde Habitación.com, solo los podemos vender nosotros y solo quedan 20 en esta fase. Si no queréis que os quiten vuestra unidad, apuntaros en el enlace que tenéis en la descripción y en el comentario anclado para ver también si hay opciones de pre-reserva y para poder bloquearla o garantizar el acceso prioritario si así lo queréis. Sea esta de Sky Alcira o cualquier promoción de estudios que estéis interesados, os recomiendo igualmente que le deis al enlace y os apuntéis a las waitlist porque así lo veréis con muchísima antelación antes de que salgan los lanzamientos. Ya sea este producto, este estudio de obra nueva o ya sea cualquier otro producto de obra nueva, tiene unas ventajas frente a la segunda mano que son las siguientes. Estás invirtiendo en un activo de mejor calidad y por lo tanto estás fijando un precio hoy que se te va a entregar en el futuro. Entonces ya hay una revalorización que no sabemos si será del 5, del 10, del 30%, no lo creo, no lo sé, pero que está implícita en la propia operación. Estás fijando el precio hoy de algo que se va a entregar en 18, 20, 24 meses, lo que sea. Eso a partir de ahí, cuando ya te lo entreguen, pasará a valer más, si no hay una hecatombe. Como hemos visto, es un activo que te da mayor rentabilidad en el largo plazo por revalorización. Te ofrece facilidades de pago, plazos cómodos para poder hacer esto y son financiables y los bancos lo ven con mejores ojos. Tienes prácticamente 2 años para preparar la hipoteca. Solo pagas el IVA, que es de un 10%, y el impuesto de actos jurídicos documentados cuando se entrega. Seguridad y tranquilidad, es decir, tienes transparencia desde el inicio del proyecto sobre la ubicación del activo, cómo va el proceso, etcétera, etcétera. La certificación energética es mucho mejor. Normalmente, como minimísimo irás con una C, pero vaya, todos los proyectos ahora apuntan como mínimo a una A, al menos en los que estamos nosotros, ¿no? Esto significa que vas a pagar menos consumo, pero es que adicionalmente, al tener una mejor certificación energética, hay bancos que te bonifican la hipoteca. Te dan, por ejemplo, pues un 0,10 adicional de bonificación. Además, el propio banco es más propenso a darte hasta un 90% de financiación. Existe la garantía de la promotora, es decir, tienes 10 años completamente cubiertos por cualquier aspecto estructural y hasta 3 años de instalaciones. La calidad del inquilino, como decíamos antes, pues es mucho mejor porque puedes elegir perfiles mucho más solventes y por lo tanto duermes más tranquilo. Es un negocio completamente regulado, a diferencia de lo que ocurrió en 2007-2008, pues ahora el promotor tiene que asegurar todo el capital. Lo tiene que avalar, es decir, todas las cantidades que tú pones ahí están completamente avaladas con un aval nominativo bancario a tu nombre y eso pues te aporta una tranquilidad absoluta. Y además, pues permite cierto grado de personalización. Lo quieres amueblado, sin amueblar, con estas cosas, con las otras. Bueno, Uri, entonces ¿tú qué harás? O sea, ¿solo obra nueva ahora o qué? ¿Esto de qué va? Pues no. Yo tengo un portafolio completamente diversificado. Hasta ahora solo tenía activos de segunda mano, pero estoy empezando a comprar activos de obra nueva. Porque la realidad empírica, a la práctica, lo que me ha pasado a mí en los últimos 5 o 6 años es que, a pesar de haber siempre perseguido más rentabilidad que revalorización, en los últimos 5 o 6 años, de todo lo que he ganado con inmuebles, el 80% de lo que he ganado no viene de los alquileres. El 80% del crecimiento patrimonial viene de la revalorización de esos activos. He ganado mucho más con lo que se revalorizan los activos que no con lo que obtienes de los alquileres. Y esto cada vez va a peor, se está comprimiendo constantemente. Por lo tanto, he empezado a diversificar. Así que si hay buenas oportunidades, pues seguiré entrando en segunda mano y seguiré entrando en obra nueva, para así poder generar pues una estrategia de crecimiento patrimonial que en el largo plazo sea mucho más robusta y para mí tenga mucho más sentido. Porque al final invertimos para ganar libertad y dormir tranquilos, no para estar preocupados. Y si quieres saber cómo negociar la mejor hipoteca, te dejo este vídeo que por cierto lo está petando. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.